Fortunatissima verità, fortunatissima verità. Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Estamos muy contentos porque hoy os vamos a hablar de nada más y nada menos que Pascal Doquet, nueva incorporación en Gourmet Hunters, y estamos aquí reunidos con Cristian porque nos lo queremos beber y os lo queremos contar. ¿Qué vamos a probar hoy? Hoy subimos de peldaño y vamos a Pascal Doquet, la cuvée que se llama Diapason, Le Mesnil-sur-Oger Grand Cru. Nos desplazamos directamente a la Côte de Blancs. La variedad principal, el 95% reina, es la Chardonnay, por lo tanto estamos en un Blanc de Blancs, extra brut con 3,5 gramos de azúcar, 12 grados y medio, y no sé si se ve. Pascal Doquet es uno de los viñerones que produce en bio. Estamos en una zona súper tradicional para la elaboración del Chardonnay, dinámico. Bueno, nos vamos a la zona de Le Mesnil-sur-Oger Grand Cru. Ya sabéis, en Le Mesnil tenéis ahí pues Salón, tenéis Cru du Mesnil y bueno, vamos a ver qué hay aquí. A ver qué tal, pues bueno, salud. Extra brut, va por vosotros. Y si podéis probarlo, que no os lo cuenten. Bueno, ¿qué tiene Le Mesnil? Le Mesnil, pues zona pura y dura, súper calcárea. Aquí predomina la tiza, suelo blanco. El reportaje que veíamos antes, la primera capa, solo raspar un poco, aparece todo lo que es la parte blanca, que puede recordar a Jerez, bueno, sí. Pues tiene una nariz así, pues muy agradable de levadura, de un poco muy clásica, autólisis. Sí, tiene clásica, una nariz de champán clásico, muy agradable, muy buena, de autólisis, levaduras. Fíjate una cosa, la diferencia con Lasagne que probamos ayer. Lasagne marca mucho más el concepto de Jerez, el concepto de la tiza está más marcado. más apretada, la boca. Está más marcado, sí. Y de hecho es más, bueno, es más grande de todo. Este es un poquito más pequeño, ¿no? Sí, pero que estamos en una zona tradicional de tiza. Y en cambio en Mongueux, en Lasagne, que estamos en la Côte de Bar, que es otro tipo de suelo, marca más la tiza. Sí. Bueno. Yo lo que sí que aquí puedo encontrar un poco en boca, no nariz. Nariz tal vez También está un poco cerradito. También. Sí, pero noto un poco más la oxidación de la madera. Hay un poco de, no de velo, pero hay un poco de oxidación de armario viejo. Yo esto lo definiría como un champán tradicional, clásico. Sí. Discrepo contigo el tema de la autólisis, porque hay champáns que tienen más autólisis, hay champáns que huelen Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No es especialmente de autólisis este champán, no especialmente. La nariz sí que tiene un poquito de levadura y de brioche y de pan, yo creo que sí. Un poquito, no mucho, no me parece un ejemplo de champán de autólisis tampoco. No me parece el que más, no. Es clásico, no es para nada arriesgado. No es arriesgado. No. No es un champán arriesgado. Y en cuanto al azúcar, para los que preguntáis, bueno, estando en extra brut en 3,5, pues 3,5 gramos de azúcar, pues bueno, también no molestan, no quemen, no es un azúcar que queme. No me pincha nada, ¿no? Oye, esta cuvée Diapason, Cristian, ¿nos puedes explicar, tú que eres músico, qué significa la palabra diapasón? El diapasón es esta herramienta que utilizamos los músicos, que tiene forma de U, que está construida de tal forma que cuando la golpeas, la onda sonora que desprende es una onda sonora que está afinada por construcción a 440 hercios, la 440 o 442, pero que te da un sonido inequívoco que te permite afinar correctamente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de lo que a mí me parece este champán, está bien, es un nombre que le va bastante bien, porque yo creo que este champán está muy bien afinado.
todo lo tiene bastantes cosas, pero lo tiene todo muy en su sitio. Nada despunta especialmente por encima de las otras cosas que tiene. Está muy redondo y está recto. También tiene un poquito de oxidación, en realidad, que se nota sobre todo en el final del paso y en el retronasal, que te sale un puntito de oxidación de vino amontillado, de madera. Amontillamiento, iba a decir. Amontillamiento. Madera. Pequeñito así, ¿eh? Un Little, poquito, tiny. todo bien puesto. Y no. Si no te gusta la oxidación, no te va a importar, o sea, es muy agradable. Es un poquito. En el final y en el retronasal, cuando sacas el aire después, cuando llevas nosotros sin beber, te queda un poquito de sensación y hablas, te queda un poquito de sensación de amontillamiento, madera mojada, el interior de la cuba. Y aquí tienes un Gran Cru, que es el Menil Roger, y está todo muy bien puesto. Tal, sí. y, Sí, oye, bien. Dependiendo del tipo de champán que te guste, pues bueno, te gustará más otro champán que marque más esa nota que a ti te interesa encontrar en un champán. Pero sea como sea la nota que a ti te interesa encontrar en los champáns y los tipos de champán que a ti te gusten, si te gusta el champán, ese champán te gustará, sea cual sea el tipo de champán que te guste, porque no hay riesgo, aquí está todo muy bien puesto, un poquito de aquí, un poquito de allá y todo bien. Y desde aquí os deseamos Feliz Navidad. feliz Navidad, que no estamos en Navidad.